Cuando ustedes están estudiando estas estructuras y agarran un libro, el libro a veces no plantea cómo va a desarrollar toda su teoría y resulta que la desarrolla con un concepto y cuando agarran otro libro la desarrolla con otro concepto. Son las mismas estructuras, ¿sí? Pero con conceptos diferentes en cuanto a diseño. Y ustedes miran que están haciendo cosas que no cuadran con uno y otro y es ahí donde tenemos la incongruencia o donde no entiendo, me confunde todo esto. Pues, ¿qué hago acá? Entonces sale de eso, ¿verdad? De que hay muchos diseños, hay muchas formas y ellos tratan de meterlas, la mayoría como para que tengamos nociones de lo que está pasando. Ahora, una vez que yo tengo 4 polos en el sistema, lo que me está diciendo es que aquí va a tener un par de polos y aquí otro par de polos, ¿verdad? 4. Norte, sur, norte y sur. Ahora, una vez con esto, la pregunta aquí es la siguiente. ¿Cuánto vale? Vamos a ver, voy a colocar el, ¿cuánto vale el paso de ranura? El paso de ranura en este sistema. ¿Cómo lo calculo? Sumando los grados eléctricos que hay de aquí hasta aquí, 180 más 180 más 180 más 180, y todos esos grados eléctricos dividiéndolo entre el número de ranuras, ¿verdad? Y ese ya lo habíamos calculado la vez pasada y daba 180 por 4 entre las 12 ranuras. Quiere decir que mi paso de ranura es 60 grados, ¿verdad? La voy a manejar para acá para mantenerla ahí. Entonces aquí los 60 grados. Ahora, una vez que ya tengo ese sistema del paso de ranura, ya puedo empezar a definir otras cosas, como que algo que no habíamos planteado la vez pasada, muchachos, el paso de bobina. Y aquí sí, les voy a preguntar que alguien me diga qué es el paso de bobina, porque eso sí nos sirve para empezar a hacer la estructura que tenemos ahí. Ajá. Muchachos, alguien que me diga qué es el paso de bobina. ¿Tienen una idea? No ¿Alguien? serían los grados mecánicos, sí, ingeniero. ¿Perdón? Los El grados paso. mecánicos. No, no, no. Por eso es que quería decir eso. ¿Va? Entonces, miren, ve, el paso de bobina que se define como, vamos a ver, le vamos a insertar este símbolo, Rho. Por lo general, este es el símbolo que se utiliza. El paso de bobina es el ancho de la bobina. Cuando ustedes les dibujan una bobina, vaya, por decir algo, esta bobina empieza acá y termina acá. ¿No? Y aquí se empiezan a enrollar un montón de espiras hasta salir estas dos terminales de la bobina. Esto que está aquí es el ancho de bobina. Este está aquí, es un lado, y todo esto se encinta y es el otro lado. Este lado se mete en una ranura y el otro lado donde vaya a quedar la ranura. Ahora, por definición, el paso de ranura, después lo voy a borrar, es igual a 180 grados. ¿Cuándo? Cuando el sistema es de paso completo. Paso completo. Y este es menor a 180 grados eléctricos cuando el sistema es de paso fraccionario. ¿Sí? Entonces, yo puedo tener ese tipo de diseños en la máquina, ¿verdad? Aquí vamos a utilizar el más fácil, que es el de 180 en este momento, ¿verdad? Vamos a hacer eso. Entonces, miren, si yo utilizo el de 180, quiere decir que la primer bobina va a empezar en ese punto. Si empieza en ese punto, quiere decir de que, a ver,
Acá estás. Aquí, aquí. Quiere decir de que el lado de esta bobina va a ir aquí. Y el otro lado, pues cuento 180. Y como todo esto vale 60, 60 más 60 más 60. El otro lado viene a quedar aquí, miren, 180. Entonces, todo esto que se me está dibujando aquí es esta bobina. ¿Y quién es esta bobina? Ah, esta bobina es la bobina A1. Y entonces yo aquí le puedo colocar A1 y A2. Y así es donde ustedes empiezan a manejar cómo se empieza a estructurar todo ese bobinado y se le empieza a Ingeniero, dar una nombre. pregunta. Digan, deténganme cuando sea, porque estas cosas es importante conocerlas, porque cuando agarran la fórmula general tienen que saber de dónde salen todas esas cosas. Digan. ¿Importa el lado para donde cuentan los grados o no? ¿Cómo? Ah, esa es bonita pregunta, porque ustedes saben que desde máquinas 1, circuitos 2 en potencia, fasores y todo, el sistema trifásico tiene secuencias, ¿verdad? Secuencia A, secuencia B, secuencia B, secuencia positiva o secuencia negativa. ¿De qué depende el número de qué depende el tipo de secuencia de un sistema? De cómo se van dando las fases A, B, C o A, C, D. Entonces, si yo pongo la A aquí, después coloco la B acá y después coloco la C acá y este rotor lo hago girar en este sentido, ¿qué secuencia me va a generar el estator? Secuencia positiva. Pero si lo hago girar en el otro sentido, me va a generar secuencia negativa. Entonces, se fijan por qué es importante estas máquinas y saber su estructura, porque de estas máquinas depende y de cómo se genera todo, depende todo lo demás, todos los sistemas trifásicos y todo eso, ¿verdad? Entonces nosotros estamos en la raíz donde se generan todos esos conceptos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es? No importa para qué lado lo hagan, si lo hacen para acá o lo hacen para acá, el estator es idéntico, ¿verdad? Lo que sí va a importar es cuando el rotor empiece a girar, qué secuencias te está generando. Pero ustedes saben que cuando a ustedes les da una secuencia negativa y quieren una secuencia positiva, ¿qué es lo único que hacen? Intercalar dos de las fases que les produce el estator, ¿verdad? Y con eso no hacen más. Pero si quieren hacerlo desde el estator, no, desde el estator yo lo puedo hacer porque yo ya sé cómo va a estar girando ese rotor en esa hidro o en esa eólica, no sé, lo que sea. Yo ya sé cómo va a estar rotando y quiero dejarlo ya definido como está. Entonces ustedes tienen que saberlo, ¿verdad? Perfecto, muchachos, estamos. Entonces acá, donde estaba aquí, yo tengo esta bobina 1. Ahora, ya tengo la mitad de la fase A. Por lógica, muchachos, miren el estator, por lógica, ¿a dónde creen que iría el principio de la fase 2, de la bobina 2? Si aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y lo estoy haciendo para acá. ¿A dónde iría el principio de la bobina 2? ¿Qué les da el sentido común? Solo nos falta la mitad. ¿Qué les dice la? Acuérdense que tiene que estar idéntico el sistema. Entonces, mírenme, con una bobina, dice acá, ¿y qué acaparé? Acaparé el polo norte y el polo sur. Ahora, solo me resta otra bobina para completar la fase. Y solo me resta estos otros dos polos. Es el sentido común que me dice es que la otra bobina va aquí y aquí, miren. Entonces voy a colocar esto. Y aquí iría la otra, principio de la otra bobina y colocaría la otra bobina. Entonces, ¿qué tengo acá? La fase, la bobina 2 de la fase A. ¿No? ¿Qué hice con eso? Hice esto. Ahora tengo acá
Ya coloqué aquí. Aquí va a ser A1, A1', que lo pueden ver aquí, A2 y A2'. Ahora, si este rotor lo muevo de tal forma que este norte quede en este punto, miren, ¿a dónde creen que va a quedar este norte? En el otro punto. Y los sur, el sur va a quedar acá y el otro sur va a quedar acá, miren. Entonces, voy a quitar esto. Y vamos a hacer el truco. Bien. Norte, norte, norte y el resto son sur. Sur. Nunca, nunca, muchachos, vayan a colocar norte, norte, sur y sur, ¿verdad? Eso no se puede. Entonces acá norte, norte, sur, norte, sur. ¿Cuál es la distancia que hay entre un norte y un sur? Eléctricamente, 180 grados eléctricos. Entonces, ¿de qué se van a encargar estos dos grupos de bobinas en la fase A? De generar un norte y un norte. Si de eso se van a encargar, muchachos, esas dos bobinas, miren cómo es. Esto es lo interesante. ¿Por qué? Porque nosotros cuando miramos estas estructuras, nosotros lo que miramos es de aquí para acá. No miramos esto. Solo las terminales. Ve, este tiene 2 terminales, 4 terminales para la fase A. ¿Qué pueden hacer con esas terminales, muchachos? Bueno, esta lo puedo empalmar con esta. Y decir que esta es la fase A, A'. Entra la corriente por aquí. Para este lado, o para esta dirección, flujo de dirección en esta bobina, se va a generar un norte. Si es así, miren, la corriente tiene que salir por la terminal A1'. Quiere decir de que para que aquí se genere un norte, tiene que tener esta dirección, el flujo de corriente. Entonces, por eso hago este empalme acá y sale aquí, miren. Y ya aquí se va a generar, ¿qué cosa? El voltaje de la fase A. Y ahí ya tienen estructurado un sistema, miren. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre este sistema y el otro? Bueno, obvio, ¿verdad? El número de lados de bobina que hay en cada ranura. Pero otra cosa que no la hemos visto acá es el número de grupos. Voy a colocar acá, número de grupos por fase. A ver, si alguien se acuerda, en un sistema de doble capa, como la estructura anterior, el número de grupos aquí era igual. Habíamos definido que era igual al número de polos. Pero fíjense que aquí el número de grupos es igual al número de polos entre 2. Entonces acá, y todo esto lo voy a quitar. No me sirve. Este ya está más que dicho. Esto lo quitamos para que no moleste. Entonces miren, en esta estructura como la estoy colocando, el número de grupos ya no es igual al número de polos, como en la otra, tenía 4 polos y tenía 4 bobinas. Entonces las bobinas generaban polos, ¿verdad? Pero este es en el estator, muchachos. Cuando esta corriente está circulando por acá, está generando un norte y la otra está generando un norte, miren, todo. Entonces aquí, ahora, ¿cuál es el otro concepto que les quería dar? Cuando el sistema es así, al sistema se le llama polos consecuentes, muchachos. Polos consecuentes. Y el otro sistema, polos naturales.
No es que está planteado así de esa forma, pero lo digo con polos naturales. ¿Por qué? Porque cuando una corriente circula una bobina se genera un polo, ¿verdad? Entonces ahí en ese momento. Entonces en la otra teníamos otra bobina por acá, otra bobina por acá y una es encargada de dar el sur, este el norte, el otro el sur y este el norte. Ahora, ingeniero, pero si esta genera el norte y esta genera otro norte, ¿cómo se generan los, los polos sur, muchachos? ¿Cómo creen que se generan los polos sur? Cuando cambia de dirección la corriente. ¿Cuál? No, no, no. Es que miren, ¿ves? Imagínense que el polo lo detienen en un instante y en ese instante queda aquí, miren, queda el norte aquí y queda el norte aquí. En ese momento que queda el norte ahí y el norte aquí, las bobinas, estas dos bobinas, tienen que estar generando con la corriente que circula por ellos un norte y en el otro un norte. ¿Cómo creen que se genera los, los polos sur? Entonces, por eso es que se le llama polos consecuentes. Por consecuencia, cuando el estator queda así, sale el flujo por acá y el sistema, para equilibrar físicamente, genera unos polos en la estructura acá, miren, por consecuente. ¿Por qué? Porque no pueden existir dos polos norte. Entonces la física equilibra las leyes y dice, no, aquí tienen que haber dos polos sur. Y yo los creo acá, en la estructura del estator. Acá. Entonces así, el flujo puede salir por acá y regresa por acá como debe de ser. Miren, entra por acá y regresa por acá como debe de ser. Sale por acá como debe de ser, sale por acá, entra por acá y como debe de ser. ¿Y qué es lo que está haciendo la bobina? Ah, la bobina solo está acoplando el flujo que está saliendo por el estator, por el rotor, ¿verdad? Entonces, así es que funciona. Entonces, ahora tenemos varios conceptos. Uno, el primero, el paso de bobina, que puede ser paso completo o paso fraccionario. El segundo concepto que tenemos es los polos consecuentes, miren. Y una cosa más que podemos decir de este sistema es la conexión de las bobinas, miren, cómo se conectan, ¿verdad? Porque la vez pasada solo se habló de cómo es que se empieza a estructurar todo esto, cómo se sacan los datos que nos reflejan todo este montón de cosas, ¿verdad? Entonces, aquí le voy a quitar esto, miren, polos naturales es el otro, ¿verdad? Cuando cada bobina genera un polo. Bueno, cada bobina genera un polo, pero cuando por medio de la bobina se generan todos los polos del rotor, ¿verdad? En cambio aquí, en este sistema, las dos bobinas que tenemos solo nos pueden generar polo norte y polo norte. Ingeniero, Muchachos, una pregunta. digan. Para el paso de bobina, ¿cómo vamos a saber cuándo es un paso completo o cuándo va a ser menor a 5? Ese estamos bien, ese estamos bien. Fíjense que ese dato ustedes lo dan. Si la estructura ya está hecha, simple y sencillamente tienen que ver cómo está funcionando ¿cómo es? El sistema y, y ustedes sacar el dato, ¿verdad? De la estructura. Pero si son ustedes los que van a diseñar, muchachos, si son ustedes los que van a diseñar, entonces ese dato ustedes lo dan. Entonces yo aquí partí de que, bueno, mi diseño lo voy a empezar con un paso de 180 grados eléctricos. Ahora, ingeniero, ¿y si no hubiera sido de 180 grados eléctricos? Sino que usted hubiera agarrado otro paso. Entonces aquí lo voy a hacer rapidito para que, para que lo miremos. Ya tenemos poco tiempo para hacerlo. Entonces, vamos a ver acá. Aquí. Ya.
Entonces acá, entonces miren, ¿ve? Por ejemplo, donde teníamos los polos rapidito, aquí teníamos 1, 2 y 3 y 4, norte y sur. Les pregunto, muchachos, si no hubiera sido paso completo, viene aquí y viene acá. ¿En qué otra bobina hubieran colocado la bobina? Tenían posibilidades de colocar la bobina. Entonces, miren, norte, sur. Hasta aquí es el máximo que pueden llegar. Entonces, cuando yo coloqué esta bobina en este diseño que resolví, lo hice aquí. La coloqué aquí. ¿Dónde puedo poner el otro lado de bobina en esta estructura? O la puedo poner acá o la puedo poner acá. Si la coloco acá, muchachos, ¿de qué paso es? 60, 120. Ah, entonces el paso cambia a 120 grados. Es un bobinado de paso fraccionario. ¿Y dónde estaría el otro, muchachos? Bueno, si ese paso está ahí, quiere decir de que el otro comienza acá. Termina acá. Bien. ¿Qué cambió? El ancho de la bobina. Quiere decir de que el anterior agarra más flujo. Este agarra menos flujo. Miren. Miren. Y esto que hago con esta fase A, lo tengo que replicar con la fase B. Pero aquí es donde viene el otro punto. ¿Dónde iría la fase B, muchachos? Así, rapidito. La fase B. ¿A cuántos grados estaría la fase B de la fase A? Acuérdense que esta es la primera. Debería estar 120 grados. 60 grados. No, 60 grados no. Porque Entre entonces la 120. 120 grados para que se generen las tres bobinas o las tres fases de 120 grados. Entonces, si son 120 grados, 60, 120. Ey, pero esa ranura ya está ocupada. No puedo colocar la fase B aquí. 60, 120. Quiere decir de que la fase B va aquí, miren. ¿Y dónde va este otro lado de bobina? El segundo lado de la bobina A, de la bobina B. 60, ¿cómo es? 120 grados. 60, 120. Ey, pero este lado ya está ocupado también. No puedo ni por aquí, ni por aquí. No, no puedo hacer esta estructura de 120 grados. Quiere decir de que este sistema no se puede, así como está. Miren. Bueno, entonces miremos otra cuestión acá. Como no se pudo el otro, voy a probar otra cosa. Voy a probar a colocarla aquí. Probar a colocarla acá. Se hizo más chiquita la bobina, más chiquita. Pero aquí sí me da el chance de colocar la fase B aquí. Miren. Fase B empieza acá. La primer bobina. El otro lado de esa bobina tendría que terminar acá. Ahora, ¿a dónde tienen que estar la otra bobina? Si ustedes se fijan, están, miren, perpendicular. Están en contra cada una, perpendicular, no, están en contra cada una, miren, 180 grados, 360 grados aquí. Eléctrico, ¿verdad? 180 mecánico. Quiere decir de que la otra va a quedar acá, miren. ¿Por qué? Porque es una réplica adelante. Miren. Empieza, termina. Empieza la B. AB, perdón. Aquí me estoy confundiendo. Aquí está. Sí. Acá. Empieza acá y termina acá. Empieza acá y termina acá. ¿Qué paso es? Paso de bobina ya no sería de 180. Y el de 120 no funciona. Y el de 60 grados, el paso de 60 grados, aquí sí está funcionando. ¿Ves? Esta es la fase B. Ahora, ¿a dónde va la fase C? Aquí es la fase B. La fase C empieza en 120. 60, 120. Primer lado, segundo lado. 60, 120. Primer lado, segundo lado. Este sí funciona muy bien. ¿Sí? Aquí, aquí, aquí. Y ahí tenemos nuestra bobina. Entonces con esto
¿Qué quiero decir? El paso de 180 funciona perfecto. El paso de 120 no se puede instalar ahí. Y el paso de 60, con eso que tenemos, funciona muy bien. Con polos consecuentes y estos dos pasos. Entonces ahí ustedes lo están definiendo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con estos pasos? ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Es una muy simple. Digan. Ingeniero, o sea que el paso de bobina también importa bastante el número de polos que tenemos. Sí, todo está relacionado. Y aquí es donde, por eso les decía yo, fíjense que si ustedes le encuentran la lógica al sistema, ustedes van a agarrar los estatores, los van a ver y van a sacar los datos, pero como nada. O por lo menos empezar a generar datos, y ahí les va a ir fluyendo el sistema, ¿verdad? Todo. Pero cuando ustedes desarman un bobinado y encuentran la fase, uno de los lados de una bobina y lo empiezan a ver dónde va a terminar el otro, ya tengo el paso. Y empiezan, miren, y todo. ¿Y para qué me sirve eso? Miren, factor de paso. ¿Y esto qué es? El seno ¿de qué? De rho entre 2. ¿Cuánto vale el factor de paso de 180? 180 entre 2, 90. Seno de 90, 1. ¿Cuánto vale el factor de paso de 60? Seno de 60 entre 2, ese sería 30. Esto vale 0.5, miren. Para uno vale 0.5 y para otro vale 1. ¿Y eso en qué me interviene, ingeniero? Que este factor de paso lo tienen que multiplicar por el voltaje que se genere cuando es de 180 grados. Quiere decir de que el voltaje que genera el paso de 180 es mayor que el voltaje que genera con el paso de 0.5. Claro, es obvio. El paso de 180 es más grande la bobina, el paso de este es más pequeño. ¿Cuál creen que es mejor, el de 180 o el de 180 o el de 60? Fíjense de que aunque no lo crean, el mejor es el de 60. ¿Por qué, ingeniero? Aquí es donde viene la teoría. El paso de 180 genera mucho armónico y el paso de 60 genera mejores ondas. Por eso la mayoría de devanados son de pasos fraccionarios y no de pasos completos, ¿verdad? Los pasos completos casi no son muy requeridos. Son requeridos, pero solo en los lugares donde no, las máquinas son de menor calidad, por decirlo así. Entonces, eso es lo que les quería dar. Miren, muchachos, ¿cómo estamos ahí? Tienen menos de un minuto para decir algo. Ingeniero, una consulta. Entonces quiere decir que para encontrar el flujo total de este ejemplo singular, nosotros tendríamos que sumar el flujo generado por cada polo. Por cada polo. No. El flujo solo es uno y ya. El flujo solo es uno. Y con ese flujo es el que se genera. El flujo es el mismo en todos los polos. El flujo es el mismo en todos. O sea que muchachos, fíjense que se va a desconectar ya ahorita el sistema. Entonces, aquí nos despedimos porque se va a desconectar. Vamos a ver. Se desconectó.